Seguro que ya se enteraron, las conexiones globales son más importantes que nunca. ¿Pero alguna vez se han puesto a pensar cómo le hacemos para romper las barreras del idioma? Vamos a ver. La traducción y la interpretación son como superpoderes secretos que nos ayudan a conectarnos con el mundo. La traducción es cuando cambias palabras escritas de un idioma a otro. Imagínense que es como reescribir su libro favorito para que todos puedan disfrutarlo, sin importar de dónde sean. La interpretación, en cambio, se trata de las palabras que se hablan. Imagínense estar en una conferencia y que alguien al toque les dice lo que se está diciendo en su propio idioma. Ambas habilidades abren puertas a nuevos amigos, a oportunidades más grandes y a entender mejor nuestro mundo. Así que la próxima vez que vean una película con subtítulos o escuchen a alguien interpretando, recuerden, están viendo la magia de la conexión global en acción. Alcanzo a cada uno de ustedes un cordial saludo. Nuestro grupo número 5 está conformado por 3 integrantes, y luego de entregarnos a la misión de analizar y extraer los argumentos más interesantes sobre una de las polémicas más estruendosas en el campo de los idiomas, presentamos nuestro trabajo sobre la hegemonía lingüística en el campo de la traductología e interpretación, una controversia que pretende reducir la diversidad cultural. Mi nombre es Estefano Pinedo, y en primer lugar es importante conocer la estructura teórica de este hermoso campo, pero que a la vez es muy complejo. El rol de la cultura en la traducción. En el ámbito de la traducción, existe un aspecto que va más allá de las técnicas lingüísticas y de los métodos teóricos. La cultura, la operación traductora, en muchos casos se ve profundamente condicionada por el bagaje cultural del traductor y del texto de partida. Así lo señalan Regis Berman, quienes comparten la visión del ser humano sobre un mundo con una mirada a través de several layers of different curvature refraction over that years after. En esta metáfora nos permiten comprender que todo texto es, en cierto modo, un reflejo cultural múltiple y que el traductor debe estar preparado para desempeñarlo con sensibilidad y precisión. Como bien lo explica Pérez Agurto, el traductor desempeña el papel del remitente, lo que requiere que de él un amplio catálogo de significados relacionados con la cultura de llegada, pero también con la época y las circunstancias del texto fuente. Esta práctica no parte de una estructura preconcebida, más bien el traductor va fraguando su molde a medida que descubre los matices lingüísticos y culturales del texto. Esta dinámica exige un equilibrio entre fidelidad y adaptación, evitando errores o generalizaciones que podrían distorsionar los fragmentos fundamentales del contenido original. En definitiva, no se trata de traducir palabras. Traducir es también interpretar realidades culturales, respetar sus particularidades y, sobre todo, construir puentes entre contextos distintos en un trabajo complejo, sí, pero vital para el diálogo intercultural en un mundo cada vez más globalizado. En el mundo de la interpretación existen 2 modalidades que destacan por su complejidad y utilidad. Tenemos la interpretación consecutiva y la interpretación simultánea. La interpretación consecutiva consiste en que el intérprete toma apuntes durante la intervención del orador, enfocándose en fragmentos clave o términos relevantes. Luego, en una pausa, que puede durar desde segundos hasta un máximo de 20 minutos, transmite el contenido en la lengua de destino. Lo interesante es que logra reproducir el mensaje de forma tan natural que el público puede sentir que es el propio intérprete quien da el discurso. De esta manera lo explicaba Elvira Campos, quien destaca este proceso como una estrategia guiada por la toma constante de notas y una reconstrucción fiel de los conceptos expresados. Por consiguiente, en la interpretación simultánea, el reto se eleva. Aquí el intérprete traduce en tiempo real mientras el orador continúa hablando. Se trata de una tarea que exige una gran agilidad mental, ya que según Elvira Campos, el profesional debe apoyarse en asociaciones cognitivas rápidas para captar y reproducir lo que escucha en apenas unos cuantos segundos. Ambas modalidades demandan habilidades muy específicas y muy puntuales, como vienen siendo dominio de la oratoria, reflejos mentales rápidos y sobre todo una curiosidad constante
por aprender sobre diferentes culturas. Esto permite al intérprete mantenerse al mismo nivel que los participantes y el público al que naturalmente se dirige. En propias palabras, Valverde Ramos señala que la interpretación es vista como una actividad de alto esfuerzo cognitivo que ayuda a la comunicación a nivel oral entre personas que no poseen el mismo código lingüístico y ésta se dé de forma eficiente y fluida. Definitivamente, interpretar no es solo traducir palabras, es conectar mentes y culturas en tiempo real. Una tarea exigente, sí, pero esencial para la comunicación global. Importancia de las lenguas extranjeras. Para ser un buen traductor hay que tener un dominio profundo de las lenguas implicadas, pero no se trata solo de saber vocabulario y gramática. Se necesita comprender que usar el lenguaje en contextos reales y en qué sentido se tienen que utilizar las palabras según la situación. Ursa Álvarez subraya que el conocimiento sociocultural es crucial si entendemos las referencias culturales del texto original. Podemos malinterpretarlo, por ejemplo, traducir una expresión idiomática sin conocer su contexto puede llevar a errores serios. Berger también destaca que el estudio de lenguas extranjeras debe centrarse en el análisis textual, es decir, cómo se construyen los textos según su propósito, audiencia y cultura. No basta con traducir frases sueltas, hay que entenderlo todo y su significado. Una buena traducción también necesita ser corregida, pero corregir no es simplemente revisar ortografía o gramática, es asegurarse de que el texto tenga coherencia interna, fluidez, precisión terminológica y un estilo adecuado. Sin embargo, hay que tener cuidado de no sobrecorregir. Tal como advierten García Negroni y Estrada, el corrector no debe olvidar que su tarea está supeditada al texto original y al autor. No se trata de reescribir aquello que no nos gusta, sino de intervenir con respeto y con criterio. Además, como señala Patiño, hoy en día los correctores cumplen con un rol más amplio. Se espera que sean asesores lingüísticos y que también sepan usar herramientas digitales, trabajar con normas de estilo e incluso acompañar en procesos editoriales. La traducción literaria es mucho más que simplemente traducir palabras de un idioma a otro. Es un trabajo complejo que no debe ser ejercido por aficionados, sino por personas intelectuales con una preparación previa y una exigencia que muchos subestiman. Y aquí es donde surge la siguiente pregunta. ¿Es necesaria la creatividad para lograr una buena traducción literaria? Según Álvarez, la creatividad es un elemento crucial, es un recurso que el traductor debe usar, pero siempre bajo estrictas normas éticas. La creatividad no es una excusa para la desmesura, sino una herramienta para mantener la esencia estilística de la obra. Por otro lado, Jandova nos ofrece una perspectiva más matizada. Nos dice que la idea de que la fidelidad excluye la creatividad es un mito. La traducción literaria exige discernir qué elementos del texto original pueden ser modificados y cuáles deben permanecer intactos. Ambas posturas coinciden en algo fundamental. La creatividad es un recurso intrínseco de la traducción literaria, lo que la distingue de la traducción técnica o jurídica. Pero las libertades que se tomen deben ser con mesura, sin caer nunca en la indiferencia por la originalidad del artista, cuyas experiencias son raíz de su mensaje. Un tema controversial que atrapa incertidumbres al momento de traducir es el dilema entre apropiación, o también conocida como domesticación, y extranjerización. Estas dos estrategias revelan no solo decisiones lingüísticas, sino también tensiones culturales, éticas e ideológicas, que marcan profundamente el modo en que una obra viaja de una lengua a otra.
Por un lado, a favor de la domesticación, se destaca su capacidad para hacer accesible el texto a públicos que no comparten el mismo trasfondo cultural que el autor. Al adaptar referencias, estructuras o expresiones, la lectura se vuelve mucho más fluida y comprensible, lo que permite que llegue a un público más amplio y éste pueda disfrutar de la obra sin la necesidad de conocer la cultura original. Además, esta estrategia responde a las expectativas culturales coetáneas, facilitando la circulación de la literatura traducida en mercados editoriales con altas demandas de legibilidad. En el ámbito gastronómico, por ejemplo, Juan Ceram destaca que en textos comerciales como las cartas de restaurantes, la domesticación es esencial para que el comensal se sienta familiarizado y pueda elegir con plena confianza. Por otro lado, para conocer los pilares de la extranjerización, primero hay que conocer su concepto central, la invisibilidad del traductor. Venati parte de esta premisa y señala que en la cultura angloamericana se considera buena una traducción solo cuando fluye tan naturalmente que parece escrita originalmente en inglés. Este efecto de transparencia borra al traductor y oculta su papel como mediador cultural. Según Venati, esta práctica no es inocente, ya que refuerza la hegemonía del inglés y limita la apertura a otras culturas. Esto lo expresa en su libro The Translator's Invisibility, A History of Translation 1995, de la siguiente forma: An ethnocentric reduction of the foreign text to target language cultural values bringing the author back home. Traducido, una reducción etnocéntrica del texto extranjero a los valores culturales del idioma de destino, llevando al autor de regreso a casa. Además, esta invisibilidad afecta negativamente al estatus social y económico del traductor al restarle ese reconocimiento. Como alternativa, Venati propone la extranjerización, una estrategia que respeta las diferencias culturales del texto original y, en sus palabras, entails choosing a foreign text and developing a translation method along lines which are excluded by dominant cultural values in the target language. Que traducido significa implica la selección de un texto extranjero y el desarrollo de un método de traducción que se ajusta a los valores culturales dominantes en la lengua meta. Aunque los traductores y escritores se inclinan a la extranjerización, pese al desafío intelectual que presenta, la domesticación se enfoca en hacer que la obra sea más accesible a lectores que no están tan familiarizados con las complejidades culturales del original. Este dilema entonces coloca al traductor en una posición difícil, complicada, obligándolo a tomar decisiones rápidas sobre cuánto de la obra original debe mantener y cuántos elementos deben ser transformados para que el texto se ajuste al nuevo público. Ante esto, Henriques Brito manifiesta que nos encontramos ante una situación en la que el traductor deberá adoptar una solución intermedia tras examinar detenidamente los distintos factores relevantes. Podemos deducir que este conjunto de puntos expresados por tales autoridades conlleva a un análisis individual e intelectual implacable. Solo así podremos ejercer un equilibrio agradable. Hola a todos. Solo quiero tomarme un momentito para decirles muchas gracias por acompañarme en este viaje increíble de la traducción y la interpretación. Hemos explorado tantas cosas juntos, como el arte de la interpretación, la magia de los idiomas extranjeros y por qué la precisión al editar es tan importante. Saben, traducir no es solo cambiar palabras de un idioma a otro. Se trata de unir mundos, conectar culturas y descubrir historias que de otra forma no se conocerían. Cada vez que interpretan una conversación o traducen un texto, están construyendo un puente, ayudando a otros a entender, a aprender y a conectarse. También hemos visto que la traducción es más que algo técnico. Cuando hablamos de traducción literaria y creativa, se necesita un nivel de habilidad totalmente nuevo. No solo están traduciendo palabras, están capturando sentimientos, estados de ánimo e incluso el humor. Es como ser un contador de historias dos veces, una vez en el idioma original y otra vez en el idioma al que traducen. Y no olvidemos el papel de la cultura. Cada traducción está marcada por el contexto cultural. Ustedes, como traductores e intérpretes, no solo llevan palabras,
llevan mundos enteros. Ustedes se aseguran de que el significado, los matices y la tradición sobrevivan el viaje de un idioma a otro. Así que gracias por su dedicación, su pasión y su curiosidad. Están haciendo del mundo un lugar más pequeño y más amable, palabra por palabra. Sigan adelante y recuerden, su trabajo de verdad importa. Gracias.